sus compañeros, en un malentendido espíritu de cuerpo, no hacen nada. Y eso está muy mal. Está muy mal. Partiendo por ahí, entonces puede venir cualquier hijo de vecino, estacionarse detrás en Lima de María, señor, y bueno, póngale papeleta a él, y a él, y a él, y a todos los que están en fila. Peor aún, si es una autoridad el que lo está haciendo. Hay que dar el ejemplo con el comportamiento propio. Gracias. Vamos a cambiar de tema y vamos con nuestro bloque económico. A ver, siempre permanentemente hablamos aquí de cómo afecta la informalidad a la marcha de la economía del país. El ministro de Economía, en una de las conferencias de prensa que hemos cubierto, hablaba de la reducción de la recaudación fiscal, que recae en apenas el 30% de los que estamos en el sector formal, ya sea porque pasamos recibos por honorarios, facturamos o estamos en planilla y de empresas que están en el sector formal. El resto está en el sector informal. ¿Cómo se hace para ser sexy, atractivo a todos esos que están en el sector informal, que no solamente incluye trabajadores, sino pequeñas y medianas empresas, para entrar a la formalidad? ¿Cómo hacen estas pequeñas y medianas empresas para crecer y entonces ver que entrar en la formalidad les permite precisamente eso, acceder a créditos, estar en el sistema financiero y hacer de su negocio un negocio más rentable? Estamos con Alfredo Mendiola, él es director de la Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN para hablar de este tema. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, claro, quien inicia un negocio siempre aspira a hacerlo crecer, pero para acceder a capital fresco hay que estar necesariamente en el sistema financiero. Y ser formal. Y ser formal, así es. Ajá. Tomando un poco las palabras que dijiste hace un minuto, a mí me gustaría solamente hablar un poquito de qué es una pequeña empresa y qué es una microempresa. Una microempresa es una empresa que vende menos de 150 UITs y tiene entre 1 y 10 trabajadores, mientras que una pequeña empresa vende hasta 1.700 UITs y tiene de 1 a 100 trabajadores. Una UIT equivale más o menos a 4.150 soles. Por lo tanto, una pequeña empresa está vendiendo más o menos un máximo de 7.100.000 soles, más o menos. Una empresa que vende 7.100.000 soles no es una cosa tan chica, a pesar de que se le dice pequeña empresa. No es tan chica como mucha gente cree. Es una pequeña empresa. Y para que una empresa crezca, también tomando las palabras que has dicho, necesita capital. Así es. Y ese capital puede venir de dos diferentes caminos. Puede ser recursos del accionista. También puede ser reinversión de los resultados del negocio y también puede ser préstamos. Préstamos de bancos, préstamos de instituciones financieras. Pero para que puedas acceder a un préstamo, que es un apoyo importante para crecer, necesitas ser formal. Entonces, ahí entra una gran diferencia. Entonces, entra lo que es el microfinanciamiento, que inicialmente lo dieron las cajas municipales y ahora también casi todos los bancos tienen un brazo de microfinanzas. Y también tienes la gran o la mediana y gran empresa, la banca más formal. Entonces, estas pequeñas empresas muchas veces por su propio informalismo no pueden acceder a los financiamientos más económicos que reciben la mediana y la gran empresa. Claro. Y por eso tienen que muchas veces acceder a estos microfinanciamientos, estos microcréditos, cuyas tasas son sustancialmente más elevadas. Son onerosas. Es sumamente interesante también mencionar que el procedimiento de evaluación del crédito entre una microempresa y una pequeña empresa y lo que es una mediana o gran empresa son totalmente distintos. O sea, los procedimientos son muy distintos, hay un expertise muy distinto. Entonces, a veces es distinto los parámetros de evaluación que se usan para evaluar una empresa que vende 1 millón de soles al año, que evaluar los parámetros que le podrían fijar a
ATV, ya que estamos acá. Ya. Entonces, por eso hay expertise ¿Y qué le diferentes. piden a los micros, a los pequeños empresarios, más o menos en general, respecto a requisitos? Básicamente lo primero que les piden son, curiosamente, los funcionarios que preparan este tipo, que manejan este tipo de créditos, que gestionan este tipo de créditos, tienen un expertise diferente. Muchas veces estas pequeñas o a veces las microempresas no tienen estados financieros. Entonces, ellos deben aproximar algunos estados financieros de cuál es el flujo de caja que van a generar y para ver su capacidad de repago. Muchas veces eso también se sustenta en las garantías que ofreces y en el conocimiento que vas teniendo. O sea, este tipo de negocios vas creciendo con él. O sea, primero le das 100, después le das 150 y poco a poco, de acuerdo con su performance, va creciendo. Entonces, es un mecanismo totalmente distinto al que tiene una gran empresa o una mediana empresa donde tiene que presentar estados financieros, tienes toda una estructura y tienes todo un gobierno corporativo formal en Y la que puedes empresa. hacer proyecciones, porque pides préstamo en la medida en que puedes ofrecer que tu producción va a crecer y que vas a poder pagar, ¿no es cierto? Sí. En el caso de la microempresa, ¿qué requisitos se le exige para acceder a un crédito financiero? Básicamente uno que esté formal. Ya, la formalidad. La formalidad. Y después que tengas un local, tengas algún tipo de activo. O sea, algo que una propiedad que respalde el dinero que estás pidiendo como crédito. ¿Ya? Y sobre esa base se generas ese activo, esa garantía, y sobre esa garantía comienzas a recibir préstamos a lo largo del tiempo que pueden ir creciendo conforme vas conociendo más al negocio. Bueno, ahora, me imagino que para pedir extensiones en la línea de crédito, aumento en la línea de crédito, tienes que certificar que tu producción ha aumentado, que tu mercado se ha ampliado. Y todo eso. Ajá. Sí, siempre he escuchado que los micros, los pequeños empresarios son buenos pagadores, que hay un buen retorno del crédito. Esto es así porque, además, como usted decía, generalmente se les castiga con un mayor interés cuando las cantidades de préstamos son pequeñas. Al gran capital se le da mejores condiciones que a este pequeño capital que recién empieza. Las condiciones van de la mano de lo que es riesgo. O sea, claro. Esa es la palabra mágica, se llama riesgo. Entonces, solo por usar un nombre cualquiera, ¿por qué? No vemos nombres. ¿Por qué una gran empresa de reconocido prestigio accede a una tasa sustancialmente más baja que una pequeña empresa? Se llama información y confianza, y esa información y esa confianza se refleja en un menor riesgo. En esa pequeña empresa también no tienes necesariamente esa información y por lo tanto no tienes la confianza y por ende el riesgo sube. Un poco que te la estás jugando, pues, ¿no? O sea, al comienzo hay un riesgo muy alto. Haces una proyección y crees que, bueno, sí, va a funcionar, vas un poco a tientas, ¿no es cierto? Y te la juegas por ese cliente un poco. Te la juegas, comienzas a conocerlo y por eso lo que también sucede con esta microempresa es que cuando comienza a crecer, ya cada vez se vuelve más formal, se da cuenta de que puede crecer rápidamente con el crédito y al final lo que acaba sucediendo es que la banca más formal absorbe a lo que en algún momento dado fue una pequeña empresa atendida por microfinancieras y ya es absorbida por un banco más formal, más grande, porque él ya hizo trayectoria, ya hizo un récord crediticio, ya lo conoces, por ende le ofreces tasas más bajas y ni loco, pues, o sea, se va a ir donde el dinero es mucho más barato. Claro. Ahora, ¿cómo va, digamos, la cartera de micro y pequeña empresa en el sector financiero? ¿Ha ido en aumento, está estancada, ha disminuido? Sí. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Tuvo un comportamiento muy interesante. La microempresa es súper importante en Perú. O sea, realmente diferentes estadísticas te dan diferentes porcentajes. Pero en promedio representa ¿cuánto de la economía en el Perú? O sea, se dice que la microempresa, por ejemplo, la micro y pequeña empresa es alrededor de, diferentes estadísticas te dan números entre 80 y 90% del empleo
está en pequeñas y entre micros y pequeñas empresas. Depende de las estadísticas, puede variar un poquito, entre 80 y 90, pero es significativo. Claro. Entonces, las pequeñas y microempresas son un empleador sumamente importante. Entre el 80 y el 90% de la población es empleada formalmente, hay que decirlo. No, formal e informal. Formal e informal. Formal e informal. Ya, ok, claro, es verdad. Ya, Formal e informal. Entonces, realmente por ese lado es interesante mencionar que es importante para nuestra economía. Pero si uno compara los préstamos que dan las instituciones financieras como cantidad, probablemente los préstamos a las pequeñas y medianas empresas no pasen del 30-35% y la diferencia de las facilidades crediticias están dadas a medianas y grandes empresas, con parámetros crediticios mucho más exigentes, usemos esa palabra, con menor riesgo y por ende menores tasas. Y ha crecido, o sea, ha habido ¿cuál ha sido la tendencia respecto a la solicitud de créditos de este sector? Ha habido una tendencia, siempre ha crecido, siempre ha crecido. La economía peruana, no sé si... han habido problemas políticos, creo que todos los estamos sabiendo. Sí, ha habido mucho ruido político. Pero curiosamente hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, nuestra calificación crediticia internacional de Moody's o Standard & Poor's no ha cambiado. O sea, de acuerdo con esa calificación, el problema político... Es como que no pasara nada, que hubiera ido por puertas separadas y mira que el CADE decía no más cuerdas separadas, pero eso nos ha protegido en todo caso. Algo, sí. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que hay ciertos indicadores que uno ve que el crédito de consumo está que sube, por otro lado el crédito de la pequeña y microempresa no ha caído, se sostiene en el tiempo. Entonces, eso indica de que el Perú es un país que sigue creciendo. Y yo creo que podría crecer a tasas mucho más elevadas más rápido, claro, si se dan algunas condiciones mucho más interesantes de confianza, de formalización y de confianza en las perspectivas de largo plazo del país. Porque un país sin estabilidad política al final puedes tener algún tipo de efecto. El 30% más o menos es informal. En ese sector de micros empresas, ¿sabes? Empresas, pequeñas empresas familiares, ¿cómo se financian? ¿Con usureros fuera del sistema? ¿O? Pueden haber usureros fuera del sistema. Incluso esas empresas con esos intereses draconianos que les imponen, salen adelante algunas, ¿no? Y sí, salen adelante. Es impresionante. Pero salen adelante, es impresionante, pero lo que muchas veces sucede es que crecen a través de lo que se llama reinversión de utilidades. En otras palabras, son gente muy austera, que mantiene sus condiciones y su estándar de vida por mucho tiempo, gente muy trabajadora, de mucho mérito, que sigue trabajando y todo lo que genera lo va reinvirtiendo en su pequeño negocio y crece y crece. Y al final es gente que comienza a crecer y al final llega a ser muy, muy exitosa, ¿no? O sea, la otra vez yo tengo un amigo que, por ejemplo, que comenzó trabajando de chofer y cobrador de microbús y hoy día es uno de los grandes transportistas ¡Qué bien! A mí me encantan estas historias porque son inspiradoras. Es tener visión, ¿no es cierto? Es un tipo brillante. Brillante, claro. Visión. Con una gran visión. Y es una persona que ahorita opera 400, 500 buses. O sea, ¿en serio? De él. O sea, no son las empresas que cascaron de él. Entonces, es un tipo que es un clásico ejemplo de una persona que comenzó a formalizarse, que entendió la formalización. Curiosamente, con el pasar del tiempo, esta persona entendió que si se quería seguir creciendo, uno, se formalizó. Dos, contrató gerencia. O sea... Yo no sé, yo tuve la visión, conozco el plano ejecutivo, pero el plano número gerencial no lo sé. Hay que pedir ayuda, pues, ¿no? Y crecer. ¿Sí? Y entonces este señor, ¿cómo lo conocí? Porque su gerente fue mi alumno, un tipo súper capaz. Y de ahí nos comenzamos a conocer, y seguimos en contacto, somos muy amigos. Y es increíble conversar con esta persona. O sea, y él es un clásico ejemplo de lo que es las ventajas de la formalización, de la gerencia, de cómo llevar adelante.
¿Es fácil formalizarse? Hay trabas, hay dificultades. O sea, uy. No, está Es bien, más hay que barato, a decirlo. veces es más barato ser informal, es más económico porque no pagas beneficios sociales. Pero no tus pa- posibilidades de crecimiento son Esa es la limitadas. respuesta. Ese es el tema. Claro, tienes O un sea, techo muy bajo. ¿Hasta dónde quieres llegar? Claro. ¿Hasta Si dónde tú quieres puedes crecer, llegar? tienes que formalizarte. De acuerdo. Y tienes que tener sistemas de control y otras cosas más. Un gusto por Muchísimas gracias. esta clase que hemos tenido hoy día. No, realmente, muchísimas gracias por su tiempo. Un Muchas gusto gracias. haberlos conocido. Gracias. 3 de la tarde en punto, titulares actualizados.